último día de la semana en donde hablamos de libros, o de cuentos, o de poemas. Y en vez de pensar en una historia que hable y que retrate y que cuente y que narre una venganza, en vez de buscar el Kill Bill de la literatura, en vez de buscar algo de un personaje que esté en búsqueda de la venganza y que a todas costas la quiera hacer, quise agarrar y aprovechar para hablar de una herramienta literaria que siempre quise traer en este programa, que no había todavía encontrado alguna manera de hacerlo, y que es utilizar la literatura como venganza a otros textos literarios que nos han hecho de mal o nos han dañado de maneras que tal vez no lo podíamos entender, o que dentro del contexto en que esos textos fueron creados no tenían en cuenta un montón de cosas que luego terminaron siendo ofensivas. Y para hablar de la novela de la que quiero hablar hoy, primero tengo que mencionar una novela vieja que no tiene que ver mucho con el tema de la semana, pero sí es la novela que incentiva e inspira la venganza literaria de la que quiero hablar más adelante, que es la famosísima, conocidísima y clasiquísima Jane Eyre de la señorita Charlotte Bronte. Si no saben quiénes son las Bronte, muchachos, las Bronte son 3 hermanas británicas que escribieron durante el romanticismo, no durante el victorianismo, son parte de la corriente literaria de los románticos. Cada una publicó una novela, hicieron como un pacto que tenían que cada una publicar una novela antes de morirse, digamos, medio que no tenían muchas cosas para hacer en ese momento más que escribir. Charlotte Bronte escribió Jane Eyre, que es la historia de una mujer desde que es muy chiquitita hasta que consigue casarse con su interés amoroso. Es un libraco y extremadamente gigante. Emily Bronte escribió Cumbres Borrascosas, que fue la causa del primer Boogie 2 puntos alguna vez hecho en este programa, cuando estuvimos hablando de debuts y la sección se llamaba Boogie Académica. Lo primero que hablamos fue Cumbres Borrascosas, que es una novela espectacular, y si saben quién es Jane Austen, que habla desde el neoclásico y escribe sobre razón, sobre sentimientos, sabrán que las Bronte escriben sobre todo lo contrario, sentimientos sobre razón. ¿Y por qué hablo de Jane Eyre cuando hablo de venganza literaria? Porque si bien el personaje principal de Jane Eyre es Jane, que tiene que hacer un montón de cosas para poder casarse con su antihéroe, la persona que está enamorado, su antihéroe, el protagonista de esta historia, el varón, tiene una esposa que en la novela de Jane Eyre se la describe como una mujer que está loca, que vive en el 3er piso de la mansión, y que nos enteramos muy tarde que el marido la tiene encerrada porque justamente tiene una enfermedad mental, y en ese momento obviamente las enfermedades mentales eran algo mucho más grave de lo que son ahora, y a la gente se les trataba de maneras espantosas, y cuando la mujer muere, Jane se puede casar con su interés amoroso, y medio que ese personaje es como un conflicto en la novela. Sabiendo esto, la escritora caribeña Jean Rhys escribió White Sargasso Sea, o Altos Mares de Sargazo, me parece que es la traducción en español, que dijo: atención, muchachos, porque no todo lo que estamos leyendo en los clásicos que leemos es algo correcto. Y se puso a escribir la historia de aquella mujer que terminó en el Reino Unido encerrada en un 3er piso, en una mansión, para que su marido la tenga a un lado, la trate mal, y que después ella muera para que Jane pueda casarse con este hombre espantoso que en realidad pensamos que es una buena persona, pero si vemos los datos no. Jean Rhys lo que hace es reescribir, retomar y apropiarse de una narrativa que está diciendo que, por ejemplo, la gente caribeña ha sido siempre tratada muy mal por parte de los británicos blancos que solían hacerlos. Para tener un poquitito de contexto, en el postcolonialismo y el postmodernismo, un montón de voces que habían sido calladas en la literatura dijeron: es momento que nosotros contemos nuestras historias y que los grandes colonizadores dejen de apropiarse de nuestras vidas y de nuestras anécdotas y nos pongan simplemente como un personaje para poder solucionar un conflicto en la novela, y que usemos nuestra narrativa como es nuestra y nos apropiemos de ella. Entonces, el personaje caribeño de Jane Eyre, que es una loca que habla inglés raro porque justamente no es británica y que la terminan matando para que Jane se pueda casar con Rochester, en White Sargasso Sea toma protagonismo y empezamos a entender un poco el porqué de todo lo que sucede con ella y cómo termina encerrada en esa mansión en Jane Eyre. Empezamos a entender que es una mujer que viene de una familia criolla en Jamaica. Recordemos que Jamaica ha sido colonia del Reino Unido, hoy es parte de la Mancomunidad, y en ese momento
había muchos intercambios entre británicos que iban a Jamaica y se llevaban gente para allá, ya sea para casarse o para trabajo o para lo que sea, porque había unas rutas de comercio muy activas. Ella es una mujer de clase alta que su familia solía tener plantaciones de algodón, como las que había en Estados Unidos, que luego de que en Jamaica la esclavitud es abolida, empieza en un círculo de decadencia económica porque no tienen más sustento económico, y en un momento llega este hombre británico y se la lleva al Reino Unido para casarse con ella porque él necesitaba estar casado él para poder seguir avanzando en la sociedad. La venganza literaria de Jean Rhys, es decir, nuestras voces son mucho más de lo que los escritores blancos han querido decir de nosotros, y lo pueden encontrar en español. Hay una película de Why Sargasso Sea para aquellos que no les guste leer. Claramente la película es muy mala en comparación con el libro. El libro es fantástico, tiene una prosa y una lírica espectacular, mezcla palabras del caribeño original con el inglés británico, entonces nos está abriendo un montón de posibilidades. Habla de magia, de hechizos, porque son costumbres que había en Jamaica que obviamente en Jane Eyre no las vemos. Y si quieren entender un poco más, que no todos los personajes son lo que en realidad creemos que son, redondos, que tienen complejidades, que si hay alguien que es malo probablemente porque la vida no ha sido tan bueno con él, que no hay simplemente maldad por el hecho de la maldad. Pueden leer la otra parte, que es Jean Rhys, y si les interesan estos retellings de stories, estas reescrituras de personajes desde la perspectiva postmodernista, tengo un montón, así que nos escriben a @quemierda_btx y yo siempre les traigo las recomendaciones literarias que me parece que les pueden llegar a gustar. ¿Qué mierda es esto? Se puede ver por el